que era un principio de gobierno romano. Ustedes quieren que lo crucifique, lo crucifico, pero yo, el imperio, se lava las manos. Y entonces ocurrió todo lo que ustedes saben. Ocurre que ejecutan a Jesús, y la tradición romana decía que todos los cercanos a los ejecutados iban a Roma en calidad de esclavos. Los familiares, los amigos y los íntimos de un ejecutado iban a Roma en calidad de esclavos. ¿Saben ustedes por qué fue la negación de Pedro en 3 ocasiones? Fue por eso, porque él no quería ir a Roma en calidad de esclavo. Pero al final de cuentas los agarraron a todos y se fueron a Roma en calidad de esclavos. Cuando llegan a Roma, pues sucede que ocurre algo atípico que nunca había ocurrido en Roma. Ya se sabía que Jesús jamás conspiró contra el imperio. Entonces los esclavos romanos o supuestos esclavos que venían a Roma, en lugar de tratarlos como esclavos, los trataron simplemente como sirvientes. Entraron al servicio de grandes casas, pero en calidad de sirvientes, no de esclavos. Y entonces comenzó una situación. En Roma había conspiradores que estaban en calidad de esclavos y empezaron a argumentar que ellos, su movimiento de ellos no era político, sino era de seguir las enseñanzas de un profeta, el Maestro Jesús de Galilea. Así se empezó a formar lo que fue no una religión, sino una secta, la secta cristiana, que estaba compuesta esencialmente por judíos, porque fueron los que se acercaron a ese beneficio, al beneficio de haber sido mandados como esclavos, pero no ser tratados como esclavos. Fue el principio del cristianismo. Ahora, viene la siguiente parte. Sucede que Jesús murió a los 33 años. Pues 24 años después, en el año 57, había un fariseo terrible que argumentaba en el Sanedrín que la posición de los cristianos, en lugar de beneficiar al pueblo judío, lo estaba perjudicando. Dice, porque con esa filosofía de perdón y de amor y de confraternidad, pues ¿cuándo vamos a independizarnos del Imperio Romano? Nunca. Entonces ahí surge un personaje que se llama San Pablo de Tarso, que era discípulo de Gamaliel. Y un día salió Pablo de Tarso, discípulo de Gamaliel, armado con una coraza, ¿cómo le llaman? ¿Cómo se ve? Con todo lo que se ponían en un caballo blanco. No llevaba acompañantes, no llevaba un piquete siquiera de ejército. ¿Por qué? Porque la secta cristiana era una pinche sectita de este tamaño, hombre. No valía, dice, yo les voy a dar en la madre a los cristianos. Y salió dispuesto de Jerusalén a ir a Roma. El viaje de él, después lo deformaron. Dijeron que Pablo de Tarso había tenido había sufrido una insolación en el desierto de Damasco, y que cuando estaba insolado se le apareció Jesús vestido de blanco y lo convenció de que trabajara. Pero eso fue una leyenda que inventaron a posteriori. Yo la primera pregunta cuando oí esa leyenda dije, ¿y cómo le hizo Pablo de Tarso para identificar a Jesús si nunca lo conoció ni lo había visto en su vida? Ahora, la realidad fue otra. La realidad que fue que Pablo de Tarso llegó a Roma. Y cuando Pablo de Tarso llegó a Roma, pues con lo primero que se encontró era con la parte más importante
del centro de Roma. El centro de Roma, la parte más famosa, más sagrada y más venerada, era el foro romano. En el foro romano estaba el Senado. Enfrente del Senado había una plaza para manejar consensos públicos del Senado y demás. Luego estaba rodeada por las termas famosas. Las termas eran baños que utilizaban los patricios, que les encantaban las termas. Después seguía el mercado público y finalmente estaba rodeado por una sucesión de templos de los principales dioses que había en el imperio. Ese era el foro romano, que ahora ya desapareció con el tiempo porque estaba en una zona sísmica, y con los sismos que ha habido, pues lo único que quedan son ruinas de lo que fue el foro romano. Bueno, ahí se paró Pablo de Tarso. Y cuando Pablo de Tarso estaba ahí, le sorprendió la cantidad de templos que había. Y lo que más le sorprendió no fue la cantidad de templos, sino cómo vivían los sumos sacerdotes que presidían esos templos. Vivían como reyes, porque tenían casas preciosas, con esclavos, con sirvientes, tenían dinero, porque en todos los cultos de aquella época se acostumbraba ya el expolio. Había mucha expoliación religiosa para todos los que pedían y todos los que pretendían cosas de los dioses que había en el imperio. Y entonces, cuando Pablo de Tarso se da cuenta de esa realidad, dice, coño, ¿y yo qué hago aquí? Le salió el judío que traía por dentro y dice, yo qué matar cristianos ni qué el carajo, yo quiero ser uno de estos y voy a ser más que uno de estos. Entonces era un judío extraordinariamente inteligente. Yo no sé si alguien ha conocido textos de Pablo de Tarso, pero un judío muy inteligente. Agarró Pablo de Tarso y lo primero que hace es amistad con el emperador de entonces. ¿Saben ustedes quién era el emperador en el año 57? Ni más ni menos que Nerón. Nerón era el emperador romano en el año 57. Y entonces Pablo de Tarso le lleva una idea, rápidamente piensa rápido, un hombre preparado e inteligente, dice, Su Excelencia Emperador, te traigo una proposición para que acabes con este problema que tienes. Dice, tú al imperio no lo tienes integrado, porque es un imperio que le rinden culto a muchos dioses, cuando el emperador es el hombre principal y el dios debe estar de la mano del emperador. Entonces, en lugar de que tengas muchos dioses especialistas, pues ten un dios poderoso, todólogo, omnipotente. Fue la idea que vendió Pablo de Tarso a Nerón. Nerón dice, a ver, explícamelo otra vez. Y dice, pues en lugar de muchos dioses, un dios más fregón que todos los dioses, omnipotente y todopoderoso. Y dice, me gusta tu idea, me gusta tu idea. Dice, pero, fue la respuesta de Nerón, yo necesito que me demuestres que me va a funcionar. Y entonces sale Pablo de Tarso a hacer una campaña para demostrarle a Nerón que su idea iba a funcionar. La idea de Pablo de Tarso, ¿cuál era? Una idea cristiana, no le importaba. Él quería convertirse en el sumo sacerdote del Dios de dioses, que era lo que le iba a dejar poder, dinero y recursos para lo que él quisiera, vivir como rey. Y entonces Pablo de Tarso es cuando escribe sus famosas, ustedes han oído hablar de las famosas 14 epístolas de Pablo, de San Pablo. Pues las epístolas de San Pablo no fueron epístolas, porque en ese momento no había imprentas ni no había nada para manejar epístolas que se podían reproducir por miles.
lo que se quería reproducir se reproducía en forma manuscrita. Lo que Pablo de Tarso escribió fueron 14 manifiestos políticos. Fueron manifiestos políticos los que él escribió y llevó a diferentes regiones del imperio. Que carta a los Gálatas, y carta a los romanos, y carta a los efesios, y carta a los que no fueron cartas. Una carta se maneja por miles, por millones, para distribuir, que cada quien tenga su carta. No fueron cartas, fueron manifiestos políticos. Cuando Pablo de Tarso, después de 2 años de campaña, regresa a darle cuenta a Nerón de que la idea que él estaba vendiendo iba a funcionar, pues se encontró con que había habido un movimiento independentista en Palestina en el año 59, y Nerón montó en cólera. Pablo, que lo conocía, mejor huyó de Roma, porque Nerón, les voy a decir lo que cometía en sus excesos. Nerón, cuando se encabronaba, mandó matar a su madre acusándola de conspiración. Oye, yo tengo una carta que recoge la historia preciosa, una carta que le escribe su madre conmovida: yo que te llevé en mis entrañas y que te alimenté con mi sangre, es como podía conspirar contra ti. Pues se le echó a la mamá, la acusó de conspiración. A los amigos más íntimos que tenía Nerón, ustedes deben saber que en esa época les invitaban les hacían una fiesta a esos amigos, los llevaban a esa fiesta, les daban lo mejor, y al final de la fiesta les sugerían que el imperio vería bien que se eliminaran, y entonces se cortaban las venas. Los mejores amigos, los más íntimos, Nerón, o Pablo de Tarso, conociendo esos antecedentes de Nerón, pues huyó, porque dijo: al primero que me va a escabechar es a mí. ¿Quién había hecho la rebelión? Los judíos. En ese momento, ¿qué ocurrió? Pues que los judíos que había en Roma, pues eran los cristianos, era la secta cristiana. Y entonces se acabaron los privilegios contra los judíos. Y fue cuando Nerón, en su cólera, incendia Roma y les echa la culpa a los cristianos, que básicamente eran los judíos que estaban en Roma, porque fue una conspiración en Palestina. Pero aquí hago una aclaración: el imperio jamás persiguió a los cristianos, y jamás los persiguió por una razón. Ellos narran de que hubo persecución contra los cristianos. Por favor, eran un puñito de cristianos, era una secta chiquita, unos cuantos judíos. Si los ha perseguido el imperio, en una fiesta de circo romano se los sacaban a todos. Fue falso que haya habido persecución cristiana, jamás la hubo, jamás persiguieron. Lo único que ganó el cristianismo en esa época fue proscripción, o sea, se convirtió en una secta ilegal. Pero esa secta siguió funcionando porque nunca perdieron la oportunidad de volver a ser tratados de manera diferente a los esclavos. Cuando Constantino, 2 siglos adelante, tiene su problema de legitimidad, los primeros que se le acercan pues son los cristianos, porque ellos eran ilegales. Constantino era legítimo, dice: pues nos podemos conchavar. Pero Constantino no consideró que le sirviera para nada. Pero ya que derrotó a Magencio en el año 312, hizo una reflexión muy simple: oye, en el imperio todos, sin excepción, han conspirado contra mí. Los únicos que se me han acercado para entregárseme son estos. Tengo que hacer algo por ellos, o se van a ir a otra parte, pero ya tengo años rechazándolos. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que en el año 312 vence a Magencio, y en el año 313 ocurre que les da el primer beneficio, que fue un documento que firmaron él y su cuñado Licino como magnos de Oriente y Occidente, que se llama el Edicto de Milán, manejado en el año 313,
que le quita la proscripción a la secta cristiana. Dejan de ser ilegales, simplemente. Y cuando esto se da, a Constantino, al año siguiente, hacen el sínodo de Arles en Francia, y todos los judíos que andaban dispersos por todos lados, pues se le ofrecen a Constantino, les dicen, haz de nosotros una institución y te daremos la vida por generaciones. Querían institucionalizarse, querían que Constantino les diera una posición. Pues todavía iban a pasar 10 años para que eso sucediera, porque Constantino, conspiración tras conspiración tras conspiración, cuando al final de cuentas ya derrotó a su cuñado, hizo una reflexión muy simple. Dijo, yo necesito dos cosas: un ejército fuerte para dominar, que ya lo tenía, y un credo fuerte para gobernar. Ese no lo tenía, y se puso a crearlo. Fue por esta razón Constantino el primer estadista del mundo, porque fue el primer hombre del mundo que asoció las creencias con la gobernabilidad. Y la historia le dio la razón. ¿Saben ustedes cuántos imperios ha habido en el mundo? Muchísimos. ¿Pero saben ustedes cuánto han durado? Nada. Muy poco tiempo. El Imperio Romano, a partir de Constantino, del año 314, ¿saben cuántos años duró? Duró 12 siglos más, porque él unificó las creencias, y el Imperio Romano duró 12 siglos más, hasta el año 1476, que fue cuando entraron los turcos o los musulmanes a Constantinopla. O sea, fue cuando entró el Islam a Constantinopla. 1476, siendo que el Imperio Romano ha sido con mucho el imperio más corrupto de la historia de la humanidad, el Imperio Romano. Pero lo que le dio unidad fue que manejaban una misma creencia. Para que no los engañen, lo que unifica a un pueblo no son las posiciones, ni las posturas, ni los decretos. Lo que unifica a un pueblo son las creencias. ¿Ok? Bueno, pues ahora voy con la segunda parte. Cuando Constantino, en el año 324, se encontró solo y dijo, yo necesito un credo fuerte para gobernar, pues se propuso crearlo. Y en ese momento, pues se dio cuenta. Él hizo 3 preguntas, y las 3 preguntas eran las siguientes. ¿Qué es lo que sostiene el poder en todas partes del mundo? El ejército. Segunda pregunta. ¿Qué es lo que dicta la opinión pública en todas partes del mundo? Dijo la mujer. Y la tercera pregunta. ¿Qué es lo que hace que el pueblo entero esté del lado del gobierno? Y dijo las clases medias. Y ocurrió que justamente el ejército ya tenía una religión. La religión del ejército era el mitraísmo. El mitraísmo se originó 15 siglos antes en la India. El mitraísmo. De la India pasó a Persia, cuando Persia era un imperio, y en Persia se le agregaron rasgos militares y una serie de elementos que hicieron que el mitraísmo se convirtiera en la religión de todos los ejércitos del viejo mundo. Ustedes pueden averiguar esto y comprobarlo en la historia. El mitraísmo. El mitraísmo en Roma era el culto al sol. La fiesta más importante que había en el Imperio Romano era el 24 de diciembre, el día del Invicto. El Invicto era el sol.
La ceremonia más importante que había era una ceremonia en la que se consumía pan y vino. ¿Qué saben ustedes qué significaba? La inmortalidad del invicto. Y la ceremonia del invicto, el significado que tenía es la inmortalidad del alma, y ellos la manejaban con la muerte de un toro, que supuestamente la sangre del toro de Lidia era de donde provenían todos los bienes. Bueno, esa era la religión del mitraísmo. Era en esa época la religión más importante del imperio, porque Diocleciano incluso mandó hacer un templo a orillas del Danubio. El templo que ahora no existe porque después lo derribaron, pero era el templo más impresionante que tuvo el imperio, el del culto al mitraísmo. Bueno, la segunda opción, que eran las mujeres, que se dio cuenta Constantino que eran las que manejaban la opinión pública. Sucede que la élite romana de todo el imperio, ellas tenían la religión de Isis, la diosa egipcia de la resurrección. Y luego la religión de las clases medias era Vesta, una diosa griega que la habían convertido en Roma en la diosa del hogar, y que estaba representada por una flama sagrada. Vesta, si ustedes llegaron a ver siquiera en película o en documental alguna entrada triunfal a Roma con ejércitos que traían tesoros y traían muchas cosas, siempre eran presididos por un platillo que traía una flama. Esa era Vesta, y que estaba custodiada por unas mujeres vestidas con unas túnicas blancas, que eran las vírgenes vestales. Las vírgenes vestales eran niñas que les habían destinado al templo de Vesta desde los 3 años, y que tenían el compromiso de durante 30 años ser vírgenes, porque si alguna de ellas no sostenía la promesa, la sepultaban viva en la tierra. Era el castigo para las vírgenes vestales que no se conservaban vírgenes, pero que mientras vivían en calidad de vírgenes vestales, acudían y presidían todas las ceremonias importantes del imperio. Bueno, había otro dios, curiosamente, que era uno de los dioses más importantes. Quizás en el foro romano era el templo más bello y más impresionante y más grande que había. ¿Y saben cuál era este dios? Era Júpiter. Y les voy a decir quién era Júpiter, para que lo sepan. Júpiter era Amón. Amón fue el dios original de los egipcios. Se originó en Tebas. Sucede que cuando esta religión de Amón trascendió Egipto, primero pasó a Grecia en forma de Zeus, el Todopoderoso, y de Grecia pasó a Roma con el nombre de Júpiter, pero nunca dejó de ser el Todopoderoso. Entonces los dioses más importantes del imperio eran sin duda Mitra, que era el sol, y Júpiter, seguidos por Isis, por Vesta y por una sucesión de los otros dioses, porque cuando Constantino
se propone hacer una religión, cuando digo yo necesito un credo fuerte para gobernar, maneja toda la fusión de todas las cosas más impactantes de los antiguos dioses. Primero manejó lo inicial, los dioses más importantes, y luego siguió con los otros. De tal manera que sacó un superdios que al principio fue no solamente el dios de dioses, o como dicen los italianos, jefe de todos los jefes, o capo de tutti capi. De tal manera que los dioses antiguos que formaban el politeísmo, quizás en una etapa posterior fueron los dioses paganos. Inicialmente nada de dioses paganos. Se hizo una síntesis y fue el primer acto de mediatización religiosa hecho por Constantino. De tal manera que los dioses que después serían dioses paganos, inicialmente se convirtieron en santos cristianos. Todos fueron santos cristianos. Y esto le permitió a Constantino apoderarse sin problema de los miles de templos que había en el imperio, sin restricción, porque los impactó con el nuevo Dios. Era un Dios que reunía las cualidades de todos y los superaba a todos. El Dios de dioses, el capo de tutti capi. Ahí le metió la Trinidad, la Trimurti hindú, que la conformó en forma de Trinidad cristiana. Ahí le metió muchas cosas. Ahí manejó, por ejemplo, sacaron versiones de inventos, como que Jesús tenía un club privado que se llamaba el Sanedrín. Por favor, él no tenía ningún club privado que se llamaba Sanedrín, donde inventaron la última cena. Fue la única cena y fue inventada porque esta era una ceremonia del mitraísmo, el consumo del pan y el vino, que significaban la inmortalidad del invicto. No hubo ninguna última cena, fue la única cena e inventada. Ustedes van a encontrar otra cosa. El primer jefe de esta religión pues fue Constantino, porque además era el único que la podía imponer. Él se metía en todos los aspectos religiosos. Los textos que conformaron la religión al principio, el principio fue tremendo, porque dijeron, bueno, vamos a manejar un cartabón de creencias iniciales. Y entonces el único cartabón que manejaron fue el que se llamó el credo niceno, que es hoy día una oración, el credo, pero que en aquella época fue la manifestación más importante de creencias de lo que había sido una secta y se transformó en religión, de lo que había sido un profeta y se convierte en Dios de dioses, de golpe y porrazo. ¿Cuál fue la virtud esencial de Constantino? Bueno, pues que manejó el adoctrinamiento del imperio en el tiempo récord de 2 años y medio. Él sufrió 28 años de conspiraciones, pero una vez que unificó las creencias, se la pasó los 13 siguientes años, se la pasó chévere. Fue, yo creo que el emperador más importante y más impactante. A tal grado llegó su poder que Constantino al final manejó el imperio con sus 3 hijos convertidos en césares. Constancio, Crispo, Constancio y Constantino. Los 3 hijos de él, no de su matrimonio con aquella, sino con otras mujeres, los hizo césares. Tuvo un poder absoluto, pero el poder absoluto se manejaba en las creencias. Digo, ustedes pueden sacar en conclusión que el poder de un político es su credibilidad.
Ahora, ¿a dónde llevo yo lo actual? Lo llevo a un estadio mucho más importante, porque lo llevo al estadio de que llego a la conclusión de que la fe es la herencia de la mediocridad.